noche, Padre, venimos delante de tu presencia, no como necio, sino como alguien necesitado, Señor, porque reconocemos, Padre amado, que sin ti nada somos. Reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Señor amado. Padre, en el nombre poderoso, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor, venga tomando control de cada uno de nosotros, toma control de nuestras vidas, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento, Señor amado, en esta maravillosa noche, Señor, aleluya, para poder entender, para poder comprender, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que seas tú ministrando sobre nuestra vida, que seas tú ministrando la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor, que está reunido en este lugar, Padre Santo, alabando, glorificando, exaltando tu nombre, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venga limpiando los aires, venga limpiando la atmósfera de toda potestad, de todo principado, de todo gobernador, de toda hueste espiritual de maldad. Echamos fuera la frieza, echamos fuera la tibieza, echamos fuera la mortandad espiritual ahora, en el nombre poderoso de Cristo, Señor. Venga tomando control de nuestra vida, venga tomando control, Señor, de la vida de cada hermano, de la vida de cada hermana, Señor, que se ha reunido, Padre, en esta noche a escuchar tu palabra, que se ha reunido en esta noche, Señor, creyendo, Padre, que tú te vas a glorificar en su vida de una manera extraordinaria, Dios amado. Padre, glorifícate, Señor, en nuestra vida, glorifícate, Señor, aleluya, en cada uno de nosotros, Padre, en esta maravillosa noche, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén, Jesús. Regala bonita las palmas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Cuando dice gloria a Dios, yo quiero que abras tu Biblia, amén. Gloria a Dios. Después de la prédica vamos a estar orando por liberación, por milagro, por sanidad, amén. Gloria sea a Dios. ¿Cuánto creen que Dios sana? ¿Cuánto creen que Dios liberta? Gloria sea a Dios. Dice la Biblia que Dios no cambia, amén. Gloria sea a Dios. El Dios que nosotros servimos es un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que no se transforma. Es el mismo, dice la Biblia, de hoy y ayer, de aleluya, y por los siglos de los siglos. ¿Cuánto lo cree? Dice gloria a Dios. Yo creo que vas a Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 18. Gloria a Jesús. San Mateo, capítulo 18, verso 12, 13 y 14. Amén. Cuando lo tenga, se identifica con un amén. Cuando dice gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Bendita la gloria de Dios. Dios bendiga a todos los hermanos que nos visitan. ¿Quién nos visita por primera vez? Levanta la mano. ¿Quién nos visita? ¿Quién está por la primera vez? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más? Gloria sea a Dios. Solamente 2 personas. Gloria sea a Dios. Como le dice la iglesia, nuestras hermanas nos digan bienvenido, aleluya, y que el Señor las bendiga. Amén. Gloria sea, sean bienvenidas a la casa de Dios. Amén. Regala bonita las palmas al Rey. Dice la Biblia. Aleluya. San Mateo 18, verso 12 al 14. Amén. Honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. La iglesia dice. Amén. Aleluya. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierde uno de estos pequeños. Levanta la mano al cielo y digo, Señor Jesús, habla conmigo a través de esta palabra y a través de tu Santo Espíritu. Que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía. Que tu palabra se quede grabada en la tabla de mi corazón, edificándome, restaurándome y fortaleciéndome en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Puede tomar asiento y cuando esté bien cómodo, regala bonita las palmas al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria sea a Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Amados hermanos, vamos a predicar, aleluya, bajo el tema ¿por qué no eres feliz? ¿Cuándo dice gloria a Dios? Gloria. Aleluya. Todos, amados hermanos, al ver los seres humanos, anhelamos ser felices, ¿sí o no? Gloria sea a Dios. Todos los cristianos, los no cristianos, las personas que no conocen a Dios, el anhelo de su corazón es alcanzar la felicidad, ¿sí o no? ¿Y cuál es la felicidad, amados hermanos, que tenemos nosotros? La felicidad de nosotros se llama Cristo Jesús. Amén.
Dice la Biblia en esta parábola, y si usted mira, esta parábola sale 2 veces en la Biblia. Gloria sea a Dios, pero cada una de ellas tiene una palabra diferente. Gloria sea a Dios. En el libro de San Lucas, capítulo 15, tú encuentras esta palabra de la oveja perdida. Gloria sea a Dios. Aleluya. Pero acá se enfoca, gloria sea a Dios, en aquellas ovejas que aún no conocen a Cristo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Se enfoca en aquellas personas, aleluya, hablando ya en personas, aleluya, que aún no han tenido la experiencia maravillosa que hemos tenido cada uno de nosotros, aleluya, de conocer a Jesús. ¿A qué me refiero? La parábola que sale en San Lucas 15 se refiere a las personas que están en el mundo todavía. Se refiere a las personas que andan metidas en vicios, en drogas, en alcoholismo. Gloria sea a Dios, todas aquellas que aún no han escuchado hablar de Dios, o quizás han escuchado hablar de Dios, aleluya, pero no han tenido la experiencia de conocer a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero en el pasaje que leímos, aleluya, en el libro de San Marcos 18:12, amados hermanos, encontramos una oveja perdida diferente. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Encontramos una oveja perdida que sí conoce a Dios. Aleluya, una oveja, o sea, una oveja perdida dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Gloria sea a Dios. ¿Sabía usted que hay ovejas perdidas dentro de la iglesia? Gloria sea a Dios. Hay ovejas perdidas, aleluya, que están en la iglesia. Y es algo insólito, algo, amados hermanos, que quizás incomprensible, porque decimos, aleluya, ¿cómo puede haber ovejas perdidas en la iglesia? Hay ovejas perdidas en la iglesia, gracias a Dios, aleluya, y tú los miras, aleluya, cantando, alabando, glorificando, orando, predicando, gracias al Señor, pero están perdidas dentro de la iglesia. ¿Y por qué acontece eso, amados hermanos? Aleluya, porque aleluya, gracias a Dios, aún no han conocido a Jesús. Cuando dice gloria a Dios, aún no han tenido la experiencia, gracias a Dios, con Cristo. Uno, al ver al Señor, amados hermanos, quizás tuvieron la experiencia, pero se alejaron de Dios, y alejarse de Dios, amados hermanos, aleluya, gracias a Dios, nos lleva a la mortandad espiritual. ¿Cuánto dice aleluya? Y eso acontece muchas veces con muchas personas. Por eso, amados hermanos, cuando Dios habla acerca de la oveja perdida, dice que la oveja perdida, gracias a Dios, se perdió, aleluya, y el pastor, cuando miró que hacía falta esta oveja, salió a buscarla. Mira qué tremendo, salió a buscarla hasta que la encontró. Y cuando la encontró, amados hermanos, él se regocijó, él se alegró, gracias a Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios, aleluya, está preocupado por cada uno de nosotros. Eso quiere decir que Dios se preocupa por aquella oveja que quizás, aleluya, está perdida dentro de la iglesia, pero Dios está preocupado por ella. Dios, aleluya, quiere salvarla. Dios no quiere que su alma se pierda. Dios, aleluya, no quiere, aleluya, que esta oveja se vaya al infierno. Dice la Biblia que en una ocasión, gloria a Dios, se le acercó un hombre rico a Jesús. Y mira qué tremendo. Le preguntó, Señor, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Mira qué tremendo. Gloria sea a Dios. ¿Qué debo de hacer? Bueno, mira, hermana, le gusta apuntar, esto sale, gloria a Jesús, en San Marcos 10:17. Amén. Este hombre rico se le acercó a Dios y le dijo a Jesús, le dijo, Señor, ¿qué debo de hacer yo para alcanzar la salvación? Jesús, amados hermanos, aleluya, lo quedó viendo, gloria a Dios, que lo conocía, porque Jesús conocía los corazones de todos, ¿sí o no? Jesús conocía quién era aquel varón, gloria a Dios, y comenzó a decirle, bueno, aleluya, tienes que guardar los mandamientos. No matarás, no robarás, no codiciarás, no hurtarás, gracias a Dios. Y aquel joven se queda tranquilo y dice, bueno, Señor, aleluya, yo todos esos mandamientos lo he guardado desde mi juventud, desde niño, gracias a Dios. ¿Qué quiere decir? Que este hombre rico, gloria sea a Dios, conocía a Dios, ¿sí o no? Quiere decir que este hombre rico, aleluya, era creyente, gloria sea a Dios, porque guardaba los mandamientos, los conocía y los guardaba, gloria sea a Dios. Pero, amados hermanos, aún así, él estaba perdido. ¿Por qué? Porque no estaba seguro de su salvación. No estaba seguro de alcanzar la vida eterna. Muchas personas están dentro de la iglesia, oran, aleluya sea el Señor, aleluya, cantan bonito, predican bonito, gracias a Dios, pero en su corazón no hay seguridad. ¿Cuánto dice gloria a Dios? En su corazón, amados hermanos, aleluya, no están seguros de alcanzar la salvación de su alma. Y yo sé que Dios está hablando aquí para alguien, porque Dios, aleluya, está revelando su palabra en esta noche. Dios, aleluya, gracias al Señor, quiere que
que nosotros tengamos un encuentro personal con Él. Dios quiere, aleluya, que nosotros le conozcamos y le amemos. Jesús es la, aleluya, va a ser nuestra verdadera felicidad. El hombre rico no estaba seguro de esto, porque aleluya, él sabía que habían cosas, a pesar que él estaba bien en la iglesia, que a pesar que él estaba haciendo las cosas bien en la iglesia, gracias a Dios, a pesar que él pensaba que hacía las cosas bien delante de Dios, él no estaba seguro de alcanzar su salvación. Aleluya. Muchas personas dentro de la iglesia les pasa esto, y yo sé que sí. Amén. Usted va a la iglesia, ora, canta, ayuna, predica, gracias a Dios, pero hay tristeza en tu corazón. Llegas a casa y dices, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Aleluya, yo antes no era así, antes yo sentía gozo en mi vida. A pesar que tenía problemas, siempre había regocijo, siempre había paz. Aleluya a Dios, pero aleluya, en cambio de eso ha entrado, aleluya, de la tristeza, no hay felicidad. ¿Por qué? Porque aleluya, te has alejado de Dios. Porque quizás, aleluya sea el Señor, no estás seguro de alcanzar la salvación. Porque quizás, y a pesar que haces las cosas bien delante de Dios, tú no estás seguro de que estás, aleluya sea, alcanzando la salvación para tu alma. ¿Por qué, amados hermanos? Algo está impidiendo la felicidad para tu corazón. Y mientras tú, aleluya, no busques a Jesús y le digas, Señor, yo quiero tener un encuentro verdadero contigo. Yo quiero, aleluya sea el Señor, caminar a tu lado. Yo quiero sentir tu presencia en cada momento. Tú nunca vas a tener paz en tu vida, gracias al Señor. Nunca vas a alcanzar, aleluya, la salvación para tu alma. Siempre va a haber esa desconfianza como la que había en la vida del hombre rico. ¿Por qué? Porque algo está faltando en tu vida. Yo estaba orando acá ahorita que estaba, antes de subir al altar, estaba orando. Gloria sea a Dios. Yo decía, Señor, yo a veces me siento, algo sea Dios, triste. A veces siento un vacío en mi corazón. ¿Qué está pasando? Gloria a Dios. Aleluya. Y todos tenemos problemas. ¿Quién no tiene problema acá? Gloria a Dios. Todos tenemos problemas. Aleluya. Y comencé a orar, hermanos. Gloria a Dios. Y Dios me quebrantó ahí en la parte de atrás. Aleluya. Y comencé a sentir un gozo en mi corazón. Comencé a sentir paz en mi vida. Y dije, Señor, este es el gozo que yo quiero sentir todos los días. No solo ahorita. Yo quiero sentirlo todos los días, a cada momento, en cada hora. Gracias a Dios, sentir paz, sentir regocijo en mi vida. Gloria a Dios, aleluya. De cuando yo levante mi mano, aleluya, para orar, yo pueda sentir tu presencia. De cuando yo esté predicando, yo pueda sentir tu presencia. Cuando yo esté orando, yo pueda sentir tu presencia. Pueda sentir ese gozo en mi vida. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros le pedimos a Dios, dice la Biblia, pedid se nos dará. Y Dios, aleluya, nos da todo lo que nosotros le pedimos, todo lo que nosotros le clamamos. Cuando dice gloria a Dios, aleluya. Esto le pasaba al hombre rico. Dios quería que este hombre sintiera la seguridad de su salvación. Sintiera no solamente la seguridad. Este hombre era rico, lo tenía todo, pero no había paz en su vida. No había alegría en su corazón. Él sentía que algo le faltaba. ¿Y qué era lo que le faltaba? Le faltaba a Cristo. Cuando Jesús le dice, bueno, solo te queda una cosa. Mira qué tremendo. Ve y vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. No es fácil seguir a Jesús. ¿Cuánto dice gloria a Dios? No es fácil seguir a Cristo, gracias a Dios. Tenemos que despojarnos. Tenemos que dejar todo aquello que nos está atando. Gloria sea a Dios. Tenemos que dejar, amados hermanos, aleluya, todo aquello que está impidiendo que nosotros nos acerquemos a Dios cada día. Tenemos que dejar todo aquello que nos está apartando de Dios, todo aquello que nos está apartando de la presencia de Dios, todo aquello que nos está apartando del gozo de nuestra salvación, todo aquello que nos está apartando, aleluya, de la presencia extraordinaria de Jesús. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Tener paz, felicidad en nuestra vida. Gracias a Dios, solamente tenemos que decirle, Señor, queremos estar contigo, queremos, aleluya, servirte, queremos adorarte, queremos hacer todo lo bueno delante de tus ojos y hacerlo de corazón. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Eso es lo que Dios, amados hermanos, aleluya, anhela con cada uno de nosotros, que nosotros le entreguemos nuestro corazón a Él, que nosotros nos enamoremos de Él. Gloria sea a Dios. Estar enamorado de Dios, aleluya, no es solamente en un ratito,
Gloria a Dios. Hay muchas personas que se enamoran por ratitos, ¿sabía usted? Gloria a Dios. Ahorita usted se enamora de alguien, pero ya mañana ya no me gusta. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y no podemos ser así con el Señor. De Jesús tenemos que estar enamorados todos los días. En cada momento pensar en Jesús. Cuando usted está enamorado, usted piensa en cada momento en esa persona que a usted le gusta, ¿sí o no? Usted de día piensa, de noche no puede dormir, en la mañana usted se levanta pensando en esta persona. Así tenemos que ser con Cristo, acostarnos pensando en Jesús, levantarnos pensando en Jesús. Aleluya, gracias a Dios. Cuando no podemos dormir, levantarnos y orar y hablar con Jesús. Cuando usted está enamorado y no puede dormir, usted comienza a mandarle mensaje a la persona que le gusta, ¿sí o no? Aleluya, así quiere Dios. Cuando no podemos dormir, aleluya, le mandemos mensaje a Él, que nos arrodillemos y le pidamos a Él, aleluya, que le clamemos en cada momento, que le busquemos a cada hora. Gracias a Dios, Él es la felicidad para nuestra vida. Aleluya, gracias a Dios. ¿Cuántas personas están enamoradas acá? Levanta la mano. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Todo el día chateando con la persona que le gusta. ¿Sí o no? Aleluya, las noches son las 1, 2 de la mañana y usted está en línea porque está chateando con aquella persona que le gusta. Gloria sea a Dios. Aleluya, así tenemos que ser con Cristo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? No es malo enamorarse, pero es mejor enamorarse de Jesús. Es mejor enamorarse de Cristo. Estaba leyendo una historia de una anciana. Gloria a Dios, un pastor la estaba contando. Llegó una anciana donde este pastor, y el pastor la admiraba porque tenía 60 años de casada. Mira qué tremendo. Viejita, hermano, llegaba con el marido. Ella era bien atenta con el esposo. Cuando llegaban los dos viejitos juntos, ella esperaba que él se sentara, él se sentaba a ella. Era bien atenta, se miraba que había amor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y el pastor se le acercó y le hizo una pregunta. Le dice: mi hermana, yo a ustedes los admiro. 60 años de casado, mira qué tremendo. Y le dice: ¿cómo le han hecho? Y le dice ella: ni yo lo sé, pastor. ¿Cómo es eso, hermana? Yo tengo 60 años de casada con este hombre. Yo nunca he podido ser feliz. Mira qué terrible. El pastor se sorprendió. Imagínate que te cuenten esta historia. 60 años de matrimonio perfecto a la vista de uno. Gracias a Dios. Y cuando el pastor le pregunta, le dice: yo nunca he podido ser feliz durante estos 60 años. Entonces le dice el pastor: ¿pero por qué? ¿Cómo usted me dice eso? Yo veo que ustedes son felices, caminan juntos, viven juntos. Gracias a Dios, para todos lados van juntos. Es un matrimonio perfecto. Gracias a Dios. Sí, pastor. Pero cuando yo era joven, gloria sea a Dios, aleluya, mis padres me obligaron a casarme con este hombre. Y si usted recuerda, en aquel tiempo le dijo ella al pastor, uno tenía que obedecer a sus padres hasta en eso. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso yo me casé con él sin amarlo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y durante estos 60 años yo he estado con él porque soy una buena mujer, porque soy una mujer obediente, porque soy cristiana y sirvo a Dios. Pero yo a este hombre jamás lo he amado. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Le cuento esta historia porque da tristeza, ¿sí o no? Esta mujer dice que nunca había podido ser feliz durante 60 años porque no amaba a su esposo. Amén. Tu vida de cristiana depende del amor que tú le tengas a Jesús. Tu vida de cristiana depende del amor, aleluya, de la pasión que tú le tengas a Dios, a Cristo. Si tú no amas a Cristo, jamás vas a ser feliz. Amén. Si tú, aleluya, Jesús es nuestro esposo, ¿sí o no? Gracias a Dios, estamos casados con Jesús. Y si nosotros no lo amamos a Él, gloria a Dios, jamás va a haber felicidad en nuestra vida. Tenemos que amarlo, aleluya sea Dios, de corazón, aleluya, con un corazón sincero, para que, amados hermanos, la alegría, el gozo de nuestra salvación dentro de nuestra vida, la felicidad dentro de nuestra vida, para que seamos felices, aleluya sea el Señor, para que nuestra vida cambie, nuestra familia cambie, gracias a Dios. Cuando nosotros amamos a Cristo, aleluya, todo a nuestro alrededor comienza a ser cambiado, todo a nuestro alrededor comienza a ser transformado. Miramos cómo las cosas comienzan a cambiar. Cuando tú estás enamorado, vas en la calle y todo lo miras bonito.
bonito. Aleluya, miras una camisa ahí, ¡ah, qué lindo! Miras una flor, ¡ah, qué lindo! Miras un pajarito cantando, ¡ay, qué lindo! ¿Por qué? Porque estás enamorado. Lo mismo es con Cristo. Si tú estás enamorado de Cristo, cuando vas en la calle todo lo vas a ver bonito. ¿Por qué? Porque hay felicidad en tu corazón, hay alegría, hay gozo, hay regocijo, hay paz, hay tranquilidad, hay seguridad. Aleluya sea Dios. Y eso es lo que Dios, aleluya, quiere hacer con cada uno de nosotros. Aleluya, que estemos felices delante de Él, que estemos regocijados delante de Él, que seamos, tengamos paz delante de Él, gracias a Dios, que no nos apartemos de Él, que no hagamos las cosas malas que nos apartan de Él. Habían dos hombres, tremendo, hijos de un pastor. Mira qué tremendo, gloria sea a Dios. Y amados hermanos, estos hombres, porque hay hijos de pastores que no conocen a Dios, amén, ¿sí o no? Gloria sea a Dios. Y amados hermanos, aleluya, uno, ¿cómo le digo? Se comprende, amén. Pero cuando es un hijo de pastor que sí conoce a Dios, o sea, que tiene el mismo oficio de su papá. Estoy hablando de los hijos de Elí. Mira qué tremendo. Elí era el sacerdote de la iglesia, era el pastor de la iglesia. Elí tenía dos hijos, Omni y Fines, creo que se llamaban. Estos dos hijos hacían el trabajo que hacía su papá. Ellos ministraban en el altar. Ellos recibían, amados hermanos, las ofrendas, recibían todas las cosas que el pueblo llegaba para la iglesia. Pero, amados hermanos, estos hombres no conocían a Dios. ¿Sabía usted eso? Estaban dentro de la iglesia, pero no conocían a Dios. Ellos hacían el trabajo del papá porque habían aprendido del papá. Habían aprendido, aleluya a Dios, a predicar como el papá predicaba. Habían aprendido a ministrar como el papá ministraba. Habían aprendido, amados hermanos, aleluya, todo lo que su padre, aleluya sea Dios, hacía en la iglesia. Pero ellos no habían aprendido lo más principal, lo más, aleluya, primordial, que era, aleluya, conocer a Dios. Gloria sea a Dios. Y dice la Biblia que en aquel tiempo, por causa de esto, la palabra de Dios escaseaba. Aleluya, no había palabra de Dios con frecuencia. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ya nadie escuchaba palabra de Dios. Ya nadie, amados hermanos, oía hablar de Dios. Ya, amados hermanos, la gente se estaba olvidando de Dios. Aleluya. Y peor aún, cuando miraban que a los que estaban al frente de la iglesia estaban en pecado. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Los que estaban al frente de la obra de Dios, dice la Biblia que ellos ministraban en el altar. Pero, amados hermanos, cuando la iglesia estaba cerrada, metían a las mujeres y tenían relaciones con ellas dentro de la iglesia. Gracias al Señor. Y Dios miraba eso, y su padre, el pastor de la iglesia, sabía lo que estaba pasando, sabía lo que estaba aconteciendo, y dice la Biblia que no les estorbaba, es decir, no les decía nada. ¿Cuánto dice ahora Dios? El pecado había entrado a la iglesia. Diga conmigo, el pecado mata. El pecado había entrado dentro de la obra de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Por no, aleluya, amar a Jesús, por no amar a Dios. Habían permitido, gracias al Señor, que la mortandad entrara, porque la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. La mortandad entró a la iglesia desde la cabeza de la iglesia. Gracias a Dios. Por causa de esto, dice la Biblia, que la ira de Dios vino sobre la familia de Elí. Gloria sea a Dios. Vino, amados hermanos, sobre la casa de Elí. Aleluya sea Dios. Los hijos de Elí murieron, aleluya, en el campo de batalla. Elí, amados hermanos, al darse cuenta de que el arca del pacto había sido tomada, dice la Biblia que él así donde estaba sentado se quebró y se desnucó. Aleluya, la muerte había entrado en su casa. ¿Por qué? Por haber permitido el pecado dentro de la iglesia. Gloria sea a Dios. Los hijos de Elí eran ovejas de Jesús, eran ovejas de Dios, pero, amados hermanos, estaban perdidos dentro de la iglesia. Dios quiso salvarle porque Dios reveló a los profetas. Dios habló, aleluya, a Samuel, aleluya, para que hablara lo que estaba pasando. Gloria a Dios, pero ellos no escucharon, ellos no hicieron caso de lo que estaba aconteciendo. Ellos prefirieron seguir perdidos dentro de la iglesia, seguir pecando dentro de la iglesia. Gracias al Señor. Y por causa de esto, la maldición entró en su vida. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Las ovejas perdidas dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Comprensible, gloria a Dios, que una oveja esté perdida fuera de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque los que están perdidos fuera de la iglesia tienen la oportunidad de conocer un día a Jesús, ¿sí o no? Pero los que están dentro de la iglesia
¿qué oportunidad van a tener?